Una cantidad de cristianos en Inglaterra, en el continente europeo, está disminuyendo, mientras que al mismo tiempo el Islam está en crecimiento. Pero una cruzada de oración de casi 200 años de antigüedad está reviviendo en un esfuerzo por traerlo a uno de regreso a las raíces en Jesucristo. Y vamos a hablar sobre eso esta noche, así que por favor permanezcan con nosotros. Gracias y bienvenidos nuevamente. Yo soy el Padre Mishpacua y esta noche estamos en el programa EWTN en vivo, en donde le traemos invitados de todas partes del mundo. Y nuestro invitado de esta noche es alguien que ha estado en muchas partes del mundo y me he reunido con él en muchas partes del mundo. Él es el fundador y director de Comunicaciones San Gabriel y es también el anfitrión de la serie de EWTN Bien o Mal, ¿Quién decide? Y él se encuentra aquí para contarnos acerca del proyecto Walsingham, el cual es una cruzada de oración para la conversión de Inglaterra. Entonces, por favor, demos la bienvenida al señor Raymond de Souza. Señor Raymond, bienvenido. Muchas gracias, padre. Bienvenido nuevamente. Es un placer estar aquí esta noche. Ahora bien, ¿cuándo fue la primera vez que nos conocimos? Nos conocimos por primera vez en Christchurch, Nueva Zelanda, en el año 1994. 94. Probablemente sí. Así es, y es sorprendente que la primera vez que nos conocimos ahí, recuerdo que yo me encontraba en una serie de conferencias comenzando en Christchurch, en el sur de la isla, y yo me dirigía al norte de la isla de Nueva Zelanda para tratar el tema de Nueva Era, y creo que almorzamos en un restaurante chino. No fue en ese tiempo. Oh, no fue en ese tiempo. En ese tiempo yo estaba dirigiendo un programa sobre apologética católica Efectivamente. en el Cathedral Parish Center, y el obispo de Christchurch, Basil Meakin, estaba muy abierto a la evangelización, y él nos brindó todo su apoyo a una serie de buenas iniciativas, y así fue como nos conocimos en ese centro católico. Así es. Y el obispo Meakin estaba encantado de que yo me hospedara en su residencia. Él estaba simplemente muy contento. Bueno, es un placer verlo nuevamente en esta parte del país y Nueva Zelanda es simplemente maravilloso. Todo el mundo tiene la oportunidad de visitar a Christchurch. Pero ahora usted nos está dando algo más acerca de Christchurch. No me refiero a la ciudad, sino algo más acerca de la preocupación por Inglaterra. En primer lugar, háblenos por favor acerca de esta preocupación que tiene usted. ¿Cuál es su lugar de residencia original? En este momento yo estoy viviendo en Pensilvania, Sí. pero yo nací en Brasil. Muy bien. Soy brasileño de nacimiento y viví en Nueva Zelanda por 12 años. Luego me mudé a Australia, donde viví por cerca de 9 años. Entonces me dirigí a Francia, en donde enseñé en un colegio privado. Lamentablemente esto no funcionó. Mi esposa es americana, ella nació el 4 de julio, así que no puede ser más americana. Entonces nos mudamos a los Estados Unidos. Hemos sido bendecidos con 8 hijos, 5 varones y 3 niñas, y ahora toda la familia se encuentra involucrada en este proyecto, en este apostolado de una nueva evangelización. Por eso fue que mencioné al comienzo que usted ha estado en varias partes del mundo. Ahora bien, ¿de qué se trata este proyecto en términos de una nueva... porque usted tiene un tacto especial y específico para este proyecto en particular. Nosotros tenemos, mi trabajo tiene dos partes, por así decirlo. Por un lado tenemos Comunicaciones San Gabriel, promovemos la nueva apologética, el cual es un concepto desarrollado en Australia, en la arquidiócesis de Perth, con la idea de aprender de una serie de oradores americanos en los cuales están incluidos usted, Scott Hans y otros. Hemos tratado de sintetizar un enfoque que sea beneficioso y bueno para el mundo británico, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, África del Sur y otros. Y lo llamamos Apologética por la Fe y la Razón, tomando como modelo la encíclica Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II. Eso es por un lado. Por otro lado, también trabajo con Vida Humana Internacional. Un sacerdote pro vida me invitó para ser en portugués el director de programas para los países de habla portuguesa. Entonces, esto conlleva viajar intensamente. Yo he estado en Brasil, Portugal, Mozambique, Timor Oriental, las islas de Cabo Verde, promoviendo el Evangelio de vida. Y se pueden combinar las dos cosas, porque la defensa de la vida, el Evangelio de la vida, debe encontrar una recepción amistosa. Por lo tanto, promovemos la
apologética católica para la defensa de la fe. Ponemos la lógica al servicio de la fe con la finalidad de ayudar a la gente para que entienda la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Entonces combinamos estos dos esfuerzos. Y ahora en este esfuerzo en particular, el cual me trae aquí, es el proyecto Walsingham. La idea fue concebida realmente en Nueva Zelanda en el año 1992, cerca de ese tiempo, poco antes de que nos conociéramos personalmente. Era el aniversario número 14 de la ascensión al trono de la reina Isabel II de Inglaterra. Hubo un desfile en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, y luego tuvimos una celebración en la noche. Todos los católicos nos encontrábamos ahí y por supuesto que aclamamos a la reina y dijimos, Dios salve a la reina y la traiga de regreso a la iglesia. Y entonces decidimos, conversamos sobre el hecho de que ningún católico puede ser coronado como rey de Inglaterra o reina. Existe una ley, la ley Stone, en Inglaterra, la cual está siendo cuestionada por los miembros del Parlamento inglés. Entonces la idea es, bueno, Inglaterra envió a un monarca a Nueva Zelanda con la finalidad de que un católico no fuera un miembro del Parlamento, pero después vino la idea cuando dijimos, ¿qué hay con el libro de Enrique VIII? El cual ha sido olvidado, completamente olvidado en la historia. Cuando él era católico, escribió un libro en defensa de los 7 sacramentos en contra de Martín Lutero, y era altamente apreciado por el Papa Leo X, quien le dio el título de defensor de la fe. Era apreciado por Santo Tomás Moro, por San John Fisher, y su libro es una obra maestra de la doctrina católica sobre la teología. Y sobre la apologética. Por supuesto. Sobre la apologética para los 7 sacramentos. Exacto. Cuando Martín Lutero y Calvino negaban todos esos sacramentos. Exacto. Yo lo llamo el libro real de la apología católica, escrito por un rey en defensa de la fe. Yo diría que con eso destruyó completamente las ideas de Lutero sobre los 7 sacramentos. Y de hecho el título que recibió él es todavía el título de la reina Isabel y de los otros monarcas. Aun cuando... Tiene ese título de defensora. Pero hay una gran diferencia ahí porque el Papa Clemente IV o V le quitó el título cuando Enrique VIII se convirtió en cismático. Pero después el Parlamento le devolvió el título. Pero otra vez en representación de la fe protestante. Lamentablemente, en la coronación de la persona ungida, rey o reina en Inglaterra, tiene que prometer defender la fe protestante establecida por la ley. Esa es la fe sobre la cual estamos hablando. Asimismo, uno de los temas detrás de la prohibición de que los católicos se sienten en el trono o que sean duques es de que el rey o reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia. Exactamente. Por lo tanto, quiero decir que es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra y como tal, si un católico tuviera ese cargo, sería un compromiso para la Constitución y para la Corte. Exactamente, y hay ahora un movimiento en Inglaterra para separar a la Iglesia del Estado. Y si eso sucede, lo cual espero que suceda, entonces la reina y muchos miembros de la familia real van a ser capaces de convertirse al catolicismo sin perder sus derechos al trono. Y eso tiene sentido porque en este momento Inglaterra tiene una serie de religiones ahí. Es un país multirreligioso. Y yo me permitiría añadir algo más. La Constitución de los Estados Unidos no contempla la separación de la Iglesia y Estado. Eso no está incluido ahí. Eso no existe en la Constitución, pero sí existía en la Constitución de la Unión Soviética cuando se deshicieron de muchas cosas religiosas y de importantes líderes de la Iglesia. Y los comunistas usan la separación de la Iglesia y el Estado como una forma de oprimir y perseguir a la Iglesia, y eso es algo que no queremos. Nosotros tenemos una cláusula de no establecimiento en la cual dice que el Congreso no debe de establecer una religión determinada, lo cual es una distinción importante porque entonces pueden decir que el Parlamento no puede establecer una religión. Por lo tanto, las personas tienen la libertad de religión. Eso es lo que uno quiere, la libertad. Exactamente, sí. En Inglaterra yo mantengo correspondencia con el secretario de la princesa Catherine, duquesa de Kent, la cual se convirtió al catolicismo y está en la lista de personas allegadas a la corona. Y yo le envié a ella una copia del libro con mis saludos y recibí su respuesta a través de su secretario, prometiéndome sus oraciones para el éxito de este proyecto, el cual se trata básicamente de traer a Inglaterra de regreso a casa, a Roma. ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué no Francia, Alemania o Portugal, por ejemplo? Durante algunas investigaciones sobre la historia de Inglaterra, encontramos que el rey Ricardo II, allá por los años 1300, en el siglo XIV, consagró a Inglaterra a la Santísima Virgen, como un regalo. Él le dijo, Santísima Virgen, esta es tu dote. Por eso es que a Inglaterra se le conoce también con el apodo de dote de María. Y esta es una idea muy bella porque decían antiguamente que cuando la Santísima Virgen se comprometió con San José, su dote era Inglaterra, una idea muy bella. Ahora bien, Enrique
VIII fue al monasterio, a la capilla de Walsingham. Él hizo un peregrinaje ahí para pedir que tuviera un hijo varón, pero lamentablemente su disposición no era la mejor, para ponerlo en términos piadosos. Yo también he estado en Walsingham 2 veces. He dado conferencias en el pueblo y uno puede ver ahí la atmósfera de toda Inglaterra. Y también uno puede ver ahí la destrucción que data de la época de Enrique VIII. Uno puede ver la destrucción ocasionada por Enrique VIII. Uno puede ver las efigies destruidas y la efigie de la Virgen de Walsingham fue llevada por las calles y quemada en Chelsea. ¿Esa era hecha de madera? Sí, de madera. Hubo una nueva que hicieron, la cual es bella, pero no es la original. Ahora bien, al punto de que yo estoy mencionando es que con el alejamiento de Inglaterra de la unidad de la fe católica, no ha habido nunca un intento de traer a Inglaterra de regreso a la fe. ¿Pero por qué Inglaterra? San Juan Vianney recibió la visita del arzobispo Ullathorne de Birmingham, en Inglaterra, y el arzobispo le contó todas las dificultades por las que atravesaba para traer a Inglaterra de regreso a la fe. Y San Juan Vianney le interrumpió y le dijo: Monseñor, yo creo firmemente que la Iglesia de Inglaterra va a recobrar su antiguo esplendor. El arzobispo Ullathorne se sintió sorprendido, pues esto sucedía solo pocos años después de la emancipación de la jerarquía católica y Para que entiendan nuestros televidentes, la emancipación de la jerarquía católica tuvo lugar antes del año 1816. entre los años 1864 y 1870 le fue permitida a la Iglesia Católica tener su propia jerarquía. Correcto, y antes de eso creo que fue en el año 1816 que el catolicismo fue declarado legal. Así es, fue declarado legal, pero sin obispos. Correcto, no podían tener obispos, pero ellos ni siquiera eran legales en la primera parte del siglo y luego en el año de 1870 pudieron tener diócesis Exacto. y obispos. Entonces, esa primera señal que pudo ver un santo como San Juan Vianney demuestra la importancia de Inglaterra. Luego Don Bosco, cuando fue a visitar al Papa Pío IX, el Beato Pío IX, y realmente esta campaña para traer a Inglaterra de regreso a la fe fue colocada bajo su patrocinio, bajo el patrocinio de Pío IX. Y Don Bosco fue a contarle al Papa sobre un sueño que había tenido Santo Domingo Sabio. Él estaba a punto de morir y había visto un país cubierto de niebla y la gente caminaba sin un rumbo fijo, no sabían dónde ir. Y luego vio al Papa Pío IX sosteniendo una luz en su mano y lo vio caminando a ese país. Y los ángeles le dijeron a Domingo Sabio: este país es Inglaterra cubierto de niebla. Y a medida que el Papa caminaba en ese país con la luz en la mano, la neblina comenzaba a disiparse. Empezaba a disiparse y la gente comenzó a alegrarse al ver al Papa. Y los ángeles le dijeron a Santo Domingo Sabio: esta es Inglaterra, la cual debe regresar a Roma. Durante la aparición de la Virgen en la Salette en 1846, la Virgen le dijo a Maximin, uno de los pastores, ella le dijo al muchacho: un país protestante del norte se convertirá a Roma y traerá consigo a otros países. Y para nosotros, todo encaja en su lugar. A propósito, hay un precedente histórico y maravilloso, porque fueron muchos los monjes ingleses e irlandeses que viajaron al continente para convertir a los invasores bárbaros. Yo creo que Así es. Y hay algunos. San Bonifacio era un santo inglés. Él era un santo inglés y la idea de que todo encajó en su lugar al discutir esto con... y hay mucho de promoción familiar aquí. Mi esposa Theresa, mi hijo mayor Dominique, me ayudaron a editar el libro. Estuvimos 10 meses trabajando juntos. Él tiene un buen conocimiento del idioma inglés. Y cuando él terminó de editarlo, porque encontramos, sin quererlo, encontramos una traducción del libro llevada a cabo por un sacerdote llamado O'Sullivan de Baltimore en el año 1907, el cual fue ampliamente elogiado por el arzobispo Gibbons, cardenal Gibbons. Pero era una traducción muy literal del latín, por lo tanto tenía unas frases y oraciones muy largas que... Eran oraciones de un estilo antiguo. Pero para una mente promedio es imposible entenderlas porque cuando uno llega al final de la frase ya se olvidó de lo que decía al comienzo. Entonces pasamos 10 meses desglosando el contenido gramatical del libro sin afectar el estilo. Porque el estilo de escritura de Enrique VIII es muy colorido y un poco difícil de leer. Y cuando terminamos el trabajo, se lo dimos a un amigo nuestro que también es un misionero de EWTN, el señor Kenneth Scuba de Sugarloaf, Pensilvania.
Y él hizo un trabajo fantástico en la edición y la revisión de la traducción. Y cuando estaba listo decidimos promover este libro y dedicarlo a la Virgen de Walsingham. Pero también dedicamos el libro a la reina Isabel II. Hay una pequeña carta de introducción en el libro. Y cuando presentemos este libro a Su Majestad, el mismo va a ser un recordatorio fraternal de la unidad de fe entre Inglaterra y Roma que mantuvieron juntos por más de 1000 años. Y hay una carta dirigida a ella, una carta personal, la cual fue revisada por el obispo de la Comunión Tradicional Anglicana en Canadá, el cual nos informó sobre el protocolo para dirigirnos a la reina y nos dio instrucciones al respecto y le escribimos la carta en francés. Ahora bien, ¿por qué en francés? Hay una razón para eso. ¿Por qué en francés? Porque si la escribíamos en inglés, uno de sus secretarios se la iba a leer y ella iba a decir simplemente gracias. Pero si era en francés, estaba seguro que Su Majestad iba a tener curiosidad por leerla, ya que ella entiende muy bien el francés. Entonces escribí la carta a ella en la cual le hablaba sobre la descristianización. Ese es el argumento más importante que uso en Europa, cuyos países conforman la Unión Europea, y la obliteración de todo lo que sea cristiano está siendo aplicado ahora en Europa. Es una catástrofe histórica. A propósito, recientemente cuando tuvieron esta gran reunión en Dinamarca acerca del calentamiento global. Exacto. Y cuando comenzó la reunión, una persona se ofreció para regalar árboles de Navidad para decoración y ellos dijeron, no, de ninguna manera, no queremos nada religioso, queremos permanecer completamente neutrales. Y yo he estado hospedado en hoteles en el Cairo, en Egipto, en donde ellos tienen árboles de Navidad y Santa Claus. Los musulmanes tienen menos temor a la Navidad que los seculares europeos. Los europeos le tienen terror a Cristo, en mi opinión. Como resultado de esta descristianización, fue el Papa Pío II en el año 1953 quien hizo una alocución a los hombres de la Acción Católica. Y él subrayó el peligro que pendía sobre toda la humanidad y dijo que una economía sin amor, sin Dios, y también una política sin Dios, es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Y como resultado de la descristianización, vemos que la religión ha sido removida de nuestra sociedad. No quieren que quede vestigios y, por lo tanto, otra religión va a tomar su lugar y, en este caso, es el Islam. Quiero añadir un elemento más porque antes de tocar el punto del movimiento del Islam, hay otro elemento en la descristianización y de la eliminación de Dios, y es que quieren remover a Dios, y no solamente el cristianismo, quieren remover el papel de Dios porque tienen temor. Ellos tienen un mito de que la religión es la causa de las guerras. Por supuesto que han habido guerras en Europa, pero fueron los ateos los que la promovieron. Pero aparte de eso, en Europa ellos tampoco quieren tener hijos. La tasa de crecimiento está muy por debajo de la tasa de reemplazo. Y algunas partes de Europa no recuperan la población. Por eso es que la tasa de crecimiento es muy baja y eso está conectado con su alejamiento de Dios. Es muy importante, padre, que en mi carta a la reina yo mencioné esto. Y le mencioné a ella la conversación que sostuve. Yo estuve en Inglaterra hace 4 años. Estaba dando una conferencia en el Salón Westminster, el cual no se encuentra muy lejos de la abadía, y alguien me contó una historia sobre un mulá o molá inglés, un musulmán local y un sacerdote anglicano. Y el molá le dijo al sacerdote, ¿sabe? A finales del siglo, todas las grandes catedrales de Inglaterra van a ser mezquitas. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos hijos y ustedes no. Tan simple como eso. Exacto. Este ha sido uno de mis principales argumentos para la despoblación en Europa. La disminución de la población trae necesariamente la cultura de la muerte, contracepción, aborto, eutanasia y otras cosas más. Todo esto está matando a la gente, los está matando. Y como resultado de eso tenemos la necesidad de importar personas. Y como resultado de eso... Y una de las cosas, porque esto también sucede en el Estado de Israel, una de las cosas que vemos es que si uno no cree en Dios, uno no cree en el cielo o en el infierno, ¿verdad? Correcto. Eso tiene sentido. Cuando uno muere, todo se termina. Exacto, sí. Y por lo consiguiente, todo lo que uno tiene es el momento presente. Los hijos son el futuro. Mientras que la relación, ya sea legítima o ilegítima,
Exacto. Es algo de ahora, pero los hijos son el futuro y ellos no creen en el futuro, porque ellos no creen en Dios, que es el que les da el pase al futuro. Hay un libro interesante publicado en Canadá escrito por Mark Stein, el cual es canadiense. Así es. Y hay una frase en el libro la cual he citado muchas veces. Él dice, una nación sin niños es una nación sin futuro. Por supuesto que esto es algo evidente. Ahora bien, esto ha jugado, según mi punto de vista, un papel importante en el proceso de cristianización. Yo tengo una charla que viene con el libro en formato de CD, precisamente. De hecho, eso está incluido en el libro. Usted ha puesto el CD ahí en... Uno abre la primera página Correcto. y hay un CD ahí. La descristianización y la abolición y la destrucción de la cultura. El otro CD que viene con el libro es la afirmación de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces, eso es como un doble regalo. Lo es, al menos eso es lo que intento hacer. Mi padre era vendedor de autos usados, por lo tanto me gusta ver cuando vienen regalos incluidos en la venta. Muy bien, entonces esto ha jugado un papel importante en el proceso de despoblación. Lamentablemente la cultura de mí mismo y yo, la cultura del yo, que se está apoderando de Occidente, e inclusive entre católicos, yo veo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el cual creo que es el país que tiene el último bastión de la afirmación de la fe. Repito, en los Estados Unidos, no Europa, no sucede en todos los lugares. Yo viajo a muchos lugares del mundo y he visto esto personalmente. Pero inclusive aquí, inclusive uno de los pretextos más bellos, como la promoción de la planificación familiar natural, tenemos la promoción de tener el último hijo, la promoción de la contracepción con métodos aceptables. Yo conozco parejas jóvenes. Yo he celebrado bodas para parejas jóvenes y ellos tienen temor porque dicen que van a destruir la tierra si tienen más de 3 hijos. Quiero decir que este es el temor y yo les sigo diciendo, no, esto es una Despoblación. despoblación. Entonces, esto es algo que es un proceso. Uno no va a destruir la tierra, al contrario, está ayudando a sembrar la semilla. Exacto. Entonces, esto es lo que le dije a Su Majestad en la carta. También le dije, si Europa va a permanecer de alguna manera cristiana, es necesario la reunificación de todos los bautizados, pero bajo un solo Señor, de una sola fe y un solo bautismo, bajo los términos de San Pablo, no bajo los términos de un consejo de jueces mundiales, sino en los términos de San Pablo, en una versión clara. Y también en una sola iglesia de Dios, que es el pilar y sostén de la verdad, tal como leemos en la primera de Timoteo 3:15. Entonces, para mí era necesario señalar este aspecto a Su Majestad, esperando que fuese algo claro para los ingleses, de que ellos tienen un papel muy importante que cumplir. Ellos han sido escogidos. Esto podría parecer algo inusual para la mayoría de anglicanos y para la mayoría de católicos en Inglaterra, los cuales nunca han pensado sobre este punto. Pero este país tiene una misión histórica. De acuerdo a los ejemplos que les he mencionado, como San Juan Vianney, Don Bosco y La Salette, yo creo firmemente que los ingleses tienen un papel muy importante que cumplir. Una de las cosas que nosotros los americanos conocemos muy bien, y creo que el resto del mundo también, es de que Inglaterra fue todo un baluarte contra el nazismo. Y ellos fueron uno de los pocos países neutrales que no pudo ser invadido por los nazis, Exacto. que no pudo ser controlado por ellos. Y ellos se convirtieron en la base para la recuperación de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que esperamos de ellos. La famosa frase de Sir Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo algo que era políticamente incorrecto de decir, le dijo al pueblo de Inglaterra, lo único que les puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. Vamos a luchar en los aeródromos, vamos a luchar en las playas, vamos a luchar en todas partes para defender nuestra isla hasta que Dios lo permita. Ahora bien, esta determinación para oponerse al nazismo es algo que hoy en día, lamentablemente, una gran cantidad de ingleses, incluidos muchos católicos, han perdido. Esta determinación de luchar por nuestros ideales, de ver el futuro de nuestro país para nuestros hijos. Por ejemplo, Y usted no le está pidiendo a la gente que tome las armas. de ninguna manera. Entonces no se trata de una guerra física, sino que se trata de... Se trata de la conversión. Sí. En nuestro proyecto, cuando me encontraba en Inglaterra, yo di unas conferencias en casi 15 parroquias diferentes, incluido Escocia. Y mencioné la revitalización de la acción católica, la cual es promovida como un nuevo apostolado, la cual es oración, estudio y acción.
Cuando oramos debemos descubrir la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. La idea que tenía Martín Lutero o algunos de los puntos de vista simbólicos que tenemos en algunas partes de los Estados Unidos no es la verdad sobre el Evangelio, no lo es. Nosotros creemos en la verdadera presencia, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía. Y cuando nos damos cuenta de que Él no está lejos de nosotros cuando morimos, sino que está en nuestros tabernáculos, en todas las iglesias católicas en Inglaterra, en donde la hostia ha sido consagrada en forma válida. Nuestro Señor se encuentra ahí, debemos redescubrir esa idea. Y el Papa Juan Pablo II nos menciona en su gran carta sobre el sacerdocio que esto es precisamente porque es que necesitamos, podemos tener comunión con Dios porque Él está interesado en entrar en comunión con nosotros en los sacramentos. Hay un poder de una gran presencia de Dios que está también en nuestros corazones, así como en nuestros tabernáculos. En la segunda parte en el libro se habla específicamente sobre la presencia real, en donde tomamos el Evangelio, documentos históricos y aplicamos la lógica al servicio de la fe, para mostrar que Jesús habló en forma clara y literal y no figurativamente. Y yo cito lo que dijo el mismo Enrique VIII. Así es. Todo lo que dijo él sobre este tema, para mostrar que Cristo está presente realmente en la Eucaristía. Y cuando tenemos ese aspecto de la oración, descubrimos ese sentido de lo sagrado. El Papa Juan Pablo II habló sobre esto. El Papa Benedicto escribió Sacramentum Caritatis, en donde él enfatiza el redescubrimiento del sentido de lo sagrado en la liturgia. Y en este sentido, yo le doy la bienvenida al regreso de los anglicanos a la iglesia. Entonces, esto va a traer un sentido de lo sagrado, lo cual es algo que falta en muchas parroquias católicas en el mundo. Por eso es que yo hablé hace un par de semanas acerca del documento sobre la reintegración de muchos anglicanos al catolicismo, que su conciencia se ha vuelto católica. Exacto. Entonces, se están uniendo en números muy significativos y mantienen mucho de su identidad anglicana dentro de su liturgia y lenguaje, pero se convierten verdaderamente al catolicismo. Aparte del idioma inglés, la tradición de los anglicanos se parece más o menos a la tradición católica medieval. Así es, exacto. Más o menos, y les doy la bienvenida cuando traen de regreso esa liturgia. Así es. Porque realmente, inclusive sospecho de que muchos católicos de rito latino van a asistir al ordinariato de los anglicanos por el sentido de lo sagrado, por el sentido de respeto. Y no es que ellos necesariamente tengan que unirse, sino que espero que traigan ese sentido de la elevación del lenguaje. Así es, exacto. En vez de disminuir el lenguaje, y ahí el lenguaje es elevado a Dios en una bella forma, mientras que las nuevas traducciones son muy recientes, entonces tenemos que... Muy poco deseo. La influencia del inglés isabelino y la recuperación del inglés es agradable para nuestros oídos. Y también la elevación de las almas no es solamente una bella poesía, sino que también nos eleva a nosotros. Hay un punto que yo recalqué en mis conferencias sobre este tema y es que la belleza del lenguaje juega un papel muy importante. Si uno lee los salmos de David, hay una belleza en el lenguaje ahí. Nosotros no nos comunicamos por pensamientos hepáticos, sino que nos comunicamos con palabras. Y yo he mencionado esto. Si vemos, digamos, que la reina de Inglaterra viene a nuestra parroquia, ¿cómo le hablamos a ella? ¿Qué idioma usamos? Pero tenemos a alguien que es infinitamente superior a cualquier cabeza del Estado y es nuestro Señor. ¿Y cómo conversamos con Él? Así es. Vemos ahí la importancia del lenguaje y el redescubrimiento de lo sagrado. Entonces, la integración de tantos anglicanos a la fe es parte de este proceso. Y vemos al inglés como un punto de avanzada para la reconversión de Europa. Lo que necesitamos hacer es hacer una pequeña pausa. Pero vamos a regresar en unos minutos porque hay mucho más acerca de este proyecto Walsingham sobre el cual estamos conversando. Así que por favor permanezcan con nosotros.
Gracias y bienvenidos nuevamente. Ya les he mostrado este libro anteriormente. Es un libro escrito por Enrique VIII titulado La defensa de los siete sacramentos y ustedes pueden conseguir este libro por medio de www.raymondesousa.com. Raymond de Sousa es una sola palabra y es RaymondDesouza. RaymondDesousa.com. Y quiero decir que yo he escuchado sobre este libro desde que era un muchacho, pero nunca abrí el libro completo. Solamente veía algunas citas y fragmento del mismo, pero nunca vi una copia completa. Así que felicitaciones por este trabajo maravilloso y continuemos con el programa. También quiero hablar sobre algo que me estaba olvidando. A nosotros nos gusta que ustedes vengan aquí a visitarnos. Y si están pensando venir en peregrinación a EWTN, por favor háganlo. Y pónganse en contacto con nuestro departamento de peregrinaciones, de modo que ellos puedan ubicarlos a ustedes en los programas y darles los horarios de todas las actividades que llevan a cabo aquí, así como en Huntsville con las hermanas. Pueden llamar al 205-271-2966. Repito, 205-271-2966. También pueden ir a la página web www.ewtn.com y ahí le van a dar información sobre los lugares donde pueden hospedarse y de los horarios de todas las actividades que llevamos a cabo en esta red global. Ahora bien, vamos a regresar a nuestro tema. Entonces, usted ve a Inglaterra como la clave. Usted editó nuevamente, produjo y publicó no solamente este libro de Enrique VIII titulado Defensa de los Sacramentos, usando al rey que rompió con la iglesia para llamarnos a la unidad, aparte de sus conferencias. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahora? Lo que estoy haciendo ahora, padre, es promover el libro en el mundo de habla inglesa, especialmente en los lugares en donde hay anglicanos, como un recordatorio fraternal, tal como se lo mencioné en la carta dirigida a la reina Isabel, sobre la unidad de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Que la sede apostólica de Roma e Inglaterra estuvieron juntos por 1000 años, y debido a un problema personal con el rey, Inglaterra perdió la fe y ha habido altas y bajas en la historia. Pero hoy en día, el pueblo inglés, el anglicano tradicional, se está dando cuenta que es el momento de regresar a casa con la comunión tradicional inglesa conducida, dicho sea de paso, por el arzobispo John Hegworth de Australia. Y si el arzobispo Hegworth está viendo este programa, me gustaría decirle que está llevando a cabo un trabajo fantástico. ¡Que viva Australia! Él está llevando a cabo una campaña para que los anglicanos tradicionales regresen a Roma. ¿Él está llevando a cabo eso solo en Australia o en todo el mundo? En todo el mundo, en todo el mundo. Los anglicanos, la comunión tradicional anglicana, tuvieron una reunión hace 2 meses en el monasterio de Santa Catalina de Inglaterra, en Inglaterra, el cual es un monasterio que fue destruido por Enrique VIII y se invirtieron 4 millones de libras esterlinas para repararlo, para reconstruirlo. Es como si una antigua catedral anglicana tradicional regresase a Roma. Y en forma unánime aceptaron la propuesta del Papa, inclusive antes que el Papa Benedicto publicara la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus. Ellos aprobaron unánimemente y sintieron que era una especie de regocijo en la reunión de los anglicanos y que el Espíritu Santo estaba obrando en ellos y por medio de ellos para decir, sí, vamos a regresar a casa, a Roma. La formación de los ordinariatos, creo yo, ha sido el resultado de 40 años de oración, tal como lo declaró el arzobispo Joseph Di Noia hace 2 meses a los noticieros católicos, que ellos habían estado orando 40 años para la reunificación y repentinamente 400,000 de ellos regresaron a casa con su propia tradición y gracias a este trabajo fantástico. Entonces 400,000 ya han regresado. Ellos ya han regresado y tan pronto como sea implementada gradualmente la Constitución del Santo Padre, van a ser formados a los ordinariatos y van a ser recibidos en la Iglesia Católica. Hemos lanzado esta campaña llamada Proyecto Walsingham, en honor a la Virgen de Walsingham, la cual era patrona medieval de Inglaterra. Y este era un santuario muy famoso dedicado a la Santísima Virgen, la cual tenía una efigie de madera que fue quemada finalmente, conjuntamente con otras efigies de madera de María. Yo creo que esto se quedaba un poco cerca de la casa de Santo Tomás Moro. Fue en Chelsea, cerca de la casa de Santo Tomás Moro. Ahí fue quemada, fue arrastrada por las calles y luego fue quemada. Y Walsingham era una devoción de Inglaterra, era un lugar de peregrinación como Compostela, como Jerusalén o Roma. Los ingleses que no podían ir al continente iban a visitar a esta pequeña Nazaret, tal como lo llamaban.
Yo estuve ahí y me sentí sorprendido. Fui a la capilla anglicana en Walsingham y vi a un sacerdote anglicano que celebraba la liturgia. Y mi primera impresión fue de que él estaba celebrando la misa tradicional latina, porque todas las señales exteriores eran medievales, muy tradicionales, y luego noté que el lenguaje era inglés. Entonces, esa es una cosa que encontré y es algo que mencionó usted en su programa hace 2 semanas, de que ellos están trayendo sus tradiciones, lo cual es bueno para la iglesia. Porque en muchos lugares de hoy en día la liturgia es un poco rockera, por así decirlo, rock and rollera, por así decirlo. ¿Seguro? Bueno, a mí siempre me gusta decir que la diferencia entre la liturgia es que tradicionalmente nosotros queríamos que la liturgia reflejase la liturgia celestial, ya sea en el rito oriental o el rito latino, la liturgia de los ángeles. Exacto. Era la norma, ya sea en el libro de Isaías o en el libro del Apocalipsis o en cualquier otro. Y hemos usado himnos angelicales en toda la liturgia, pero ahora todo esto se ha visto reducido a una música popular o a un concierto y por lo tanto necesita elevación. Correcto, y yo tengo la esperanza de que la venida de ellos traiga aires frescos a la misión de la evangelización en la iglesia, porque nosotros somos una iglesia misionera. Así es. Definitivamente, queremos conquistar todo el mundo. Quizás nos demoremos un tiempo, pero vamos a hacerlo. Esa es la misión que nuestro Señor le dio a la iglesia y no ir simplemente tratando de ser amistoso con todo el mundo y mostrar una sonrisa y traer todas las cosas al denominador común más bajo posible, de modo que podamos relacionarnos entre todos. Eso es lo que hace el mundo secular. Exacto. Y eso es lo que quieren que hagamos. No podemos hacer eso. No. No es posible. Es tan aburrido, tan aburrido. Y sabe, me siento muy impresionado por las personas de mente secular que piensan que son puritanos seculares y que le quitan toda la alegría a esta misión, pero tratan de evitar toda la culpa, a menos que uno tenga un gran auto. Pero un aspecto del proyecto Walsingham es que hay una oración a la Virgen de Walsingham compuesta, creo yo, por el cardenal Mary del Val, el cual fue secretario de Estado del Papa Leo XIII. Él compuso esta oración y esta oración solía decirse después de la bendición del Santísimo Sacramento en toda Inglaterra. Y uno ganaba indulgencias si la oraba todos los días e indulgencia plenaria si la oraba una vez al mes bajo condiciones usuales. Y el cardenal del Val compuso la oración y el Papa Leo XIII concluyó esa oración en su carta encíclica Amantísima Voluntatis, cuando invitó a los ingleses para que regresasen a casa. Es una bella carta. Yo la he puesto aquí en el libro y menciono las partes importantes. Quiero decir las partes importantes de la carta encíclica. y pueden conseguir toda la encíclica en el catálogo religioso de EWTN en la biblioteca de documentos. Busquen encíclicas papales, luego vayan a Leo XIII y entonces van a encontrar esta encíclica. Si ese es el caso, EWTN es mejor que el mismo Vaticano porque yo busqué en los documentos del Vaticano y no pude encontrar nada sobre Amantísima Voluntatis. Yo tuve que enviar una carta al arzobispo Zambi, el nuncio apostólico en Washington, D.C., y él amablemente me envió una copia de esta carta encíclica, la cual me sirvió para describir las citas que menciono en el libro. Amantísima Voluntatis es una bella carta encíclica escrita por este Papa y es interesante notar que él emplea una frase en donde dice que él y muchos ingleses que se encontraban trabajando con él para la reconquista de Inglaterra, para Jesucristo y para la plenitud de su evangelio, buscan la salvación por medio de la oración y la unidad de la fe. No solamente la oración al rezar juntos, sino que deben tener el mismo Señor, la misma fe y el mismo bautismo. Y me gustaría leer la oración para nuestros televidentes. Por favor. Es algo que oraban los católicos y la oran hasta el día de hoy, después de la bendición del Santísimo Sacramento o en la casa o en cualquier otro lugar. La oración dice: Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y nuestra más querida Reina y Madre, mira con misericordia a Inglaterra, tu dote, y a nosotros que confiamos y tenemos nuestras esperanzas puestas en ti. Fue por ti que Jesús, nuestro Salvador y nuestra esperanza fueron dados al mundo. Y Él te ha dado a nosotros para que podamos tener más esperanza. Ruega por nosotros, tus hijos, a quienes has recibido y aceptado al pie de la cruz. Oh Madre dolorosa, intercede por nuestros hermanos separados y que con nosotros en un solo rebaño ellos puedan estar unidos al Pastor Supremo, el vicario de tu Hijo. Ora por todos nosotros, querida Madre, que por la fe fecunda en buenas obras podamos merecer todos ver y alabar a Dios junto contigo en nuestro hogar celestial. Amén.
Y una de las cosas que es una nota llamativa dentro de esa oración es que en el tiempo del Papa Leo XIII, el cardenal Mary de Val estaba llamando a los cristianos, a los anglicanos de Inglaterra, nuestros hermanos separados. Así es, Mucha gente piensa que eso fue una especie de innovación modernista del Concilio Vaticano II, así es. pero no lo es. No lo es. Es un reconocimiento de que sí, estamos separados y que podemos decir, alguna persona quizás quiera que sigamos diciendo, oh, esos herejes infelices o algo así, pero no, Es algo que... no, eso no es correcto. Los hermanos en la fe, en la medida que la tengan, sí. Nosotros queremos terminar con esta separación por medio de la caridad, no poniendo nuestro dedo pulgar en sus ojos. En esta separación decimos hermanos porque ellos están bautizados. Exacto. Por lo tanto, somos uno en el bautismo. Esto es algo más. Es una pequeña oración que encontré en el manual de peregrinos del santuario anglicano y termina de esta forma. Ora, oh Santa Madre de Dios, por la conversión de Inglaterra. Entonces, esa es la oración anglicana. Exacto, es la oración anglicana. Entonces los católicos y los anglicanos están orando por la conversión. Exacto, es una idea muy bella y nuestra intención al sacar este libro a la luz fue precisamente encontrar cuál es el punto de unión, qué es lo que nos une. Y en realidad el libro de Enrique VIII, el cual fue rey de Inglaterra y el fundador de la Iglesia de Inglaterra, su libro fue elogiado por el Papa Leo X. Él era un defensor de fe. Esa es la fe verdadera, la fe original, la pura y auténtica del pueblo inglés, la cual ha sido olvidada históricamente, la cual ha sido dejada de lado. Entonces, ese es el aspecto que promovemos en el proyecto Walsingham. Una de las cosas que saca a relucir este libro es que el rey Enrique VIII tuvo una fe católica, pero su separación fue para evitar problemas políticos. Él quería estar seguro de que hubiera un heredero varón, de modo que no hubiera otra guerra civil. Su familia, los Plantagenet, habían salido victoriosos en la Guerra de las Rosas, pero hubo una guerra civil devastadora debido a asuntos políticos, y él quería evitar eso. Y en segundo lugar, él también quería confiscar las propiedades de la iglesia para dárselas a los nobles allegados a él. Esta fue una politización de la iglesia para confiscar las tierras, y la meta, y eso fue lo que separó a él. No fue la fe originalmente. Así es, originalmente. Luego, como dice la Escritura, lo profundo llama a lo profundo. Esta fue la primera ruptura que tuvo lugar con Roma. Luego vino otra y todo esto terminó en una persecución. Hay ahora en Inglaterra un apostolado llamado Producciones La Dote de María. Yo estuve ahí como invitado en el mes de mayo y ahora ellos están produciendo películas excelentes. Son documentales sobre los santos de Inglaterra, sobre los mártires de Inglaterra. Maravilloso. Y Producciones La Dote de María tiene una página web en donde la gente en Inglaterra puede acudir a esta página. Bernadette Behams es la organizadora, es compositora de música y ha enviado a EWTN algunas de sus producciones y está realizando un trabajo fantástico para recordar a los ingleses, a los anglicanos, sobre la belleza de la herencia, de la profunda tradición católica y de la cultura que tiene Inglaterra y que se ha difundido en todo el mundo. Y no se trata solamente de la cultura, porque cuando hablamos de los santos ingleses, estamos hablando sobre más que la cultura, estamos hablando sobre la santidad. Exacto. Santidad en Cristo y de personas comprometidas a nuestro Señor y a la Virgen. Esto es la herencia de Inglaterra. Así es, y esto es algo que encontramos. Yo estuve en Inglaterra el mes de mayo, como he dicho, y visité esta parroquia y encontré ahí una devoción creciente hacia el Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué bien! Lo cual me pareció muy bello, porque aquí en los Estados Unidos yo estuve trabajando con el Santuario Nacional del Sagrado Corazón hasta hace un año antes que cerraran. Y como resultado de eso, un grupo de personas laicas se reunieron. Esta es la insignia de ellos que tengo acá y es de la Legión del Sagrado Corazón. Y su misión es promover completamente las promesas del Sagrado Corazón de Jesús en el contexto de la descristianización de nuestro tiempo. Podemos ver que hay un ejemplo histórico cuando vemos la Edad Media, cuando Dios se aparece como un rey triunfante en medio de todas las estatuas y catedrales y otros lugares. Vemos que después se aparece a Santa Margarita María, a la Coque, como alguien que pide amor. ¿Y qué sucedió? Del gran triunfo del rey victorioso vemos a alguien que se aparece y dice: he aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres y en reconocimiento no recibo de la mayoría sino ingratitud. Yo di conferencias de 2 horas
Y en cada una de ellas hablé sobre las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, trayéndolas y colocándolas al servicio de las necesidades de la iglesia de hoy en día. Y ahora esta es la promoción que tenemos de sacredheartlegion.com, y es algo maravilloso que tenemos para promover todo esto en el contexto del redescubrimiento de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. La idea que tuvo el Papa Pío XI al instituir la fiesta de Cristo Rey era que Cristo no solamente es el Rey de mi alma, sino también el Rey del Estado, del país. Las leyes deben ser hechas de acuerdo a su mandato. Yo no sé si usted tiene conocimiento de esto, pero durante la Revolución Americana contra Inglaterra, uno de los gritos de batalla era: no tenemos otro rey que Jesús. Así es. Esto es algo que no queremos ofender a nadie, sino más bien reconocer que Cristo debe ser nuestro rey Exacto. en todos los aspectos de nuestra vida. Así es, y quiero decir que en nuestra página web tenemos varias oraciones que fueron aprobadas por el Papa Pío IX. Hubo dos sacerdotes, el padre, él es beato, Dominic, que he olvidado su apellido italiano. Él llevó a cabo una campaña para la conversión de... Era el padre Dominic Barberi. Barberi. Sí, y él y otro sacerdote, el padre Spencer, que era también un converso, estuvieron promoviendo la conversión de Inglaterra. Ellos sintieron la necesidad de que la clave para Europa, para que despertase Europa, tenía que venir de Inglaterra. Quizás algunas personas que pudieran preguntar ¿por qué? Y lo que les puedo decir es que no tengo ninguna idea. ¿Por qué Inglaterra y no Italia o Francia o cualquier otro país? Pero tenemos que recordar la parábola de los 10 leprosos. Yo asistí a una misa en un monasterio carmelita bizantino en Sugarloaf, Pensilvania, y el sacerdote leyó acerca de la parábola de los 10 leprosos que fueron sanados, pero solamente uno regresó para decir gracias, y era un samaritano. Y es interesante ver cómo actúa la divina providencia. De todos los países católicos en Europa, el único que es anglicano está regresando ahora con una afirmación de la fe, que se haga la voluntad del Señor. Y esto es maravilloso, es excelente. Y es una de las cosas que hemos visto en Inglaterra. Ya hemos mencionado que el catolicismo fue legalizado a comienzos del siglo XIX y recién en el año 1870 permitieron que los católicos tuvieran diócesis, pero de acuerdo a la ley no se podía tener dos diócesis con el mismo nombre. No podía haber una diócesis católica de Londres. Por eso es que se llama diócesis de Westminster. De Westminster. Y lo mismo sucedía con el resto de Inglaterra. Por eso es que estaban registradas con nombres diferentes, pero estábamos ahí. Y pudimos acostumbrarnos a esos nombres. Eso no es muy importante. Pero conjuntamente con eso, había este movimiento Oxford y de ahí salió el cardenal John Henry Newman, el cual está siendo considerado ahora para la beatificación. ¿Tuvo que ver él con este desarrollo? Hasta cierto punto, yo diría que sí. En los días del cardenal del Val, yo leí su biografía y puedo ver su trabajo en Inglaterra. Él nació en Inglaterra y hubiese sido el arzobispo de Westminster si hubiese tenido un nombre inglés, pero con un nombre español estaba fuera de consideración. Eso no podía ser. Pero su apostolado creó una influencia increíble dentro de Inglaterra para redescubrir las raíces católicas. Y muchos eruditos que estudiaron este asunto se volvieron católicos uno a uno. Y realmente lo que encuentro sorprendente es que hay ahora todo un movimiento de sacerdotes en Inglaterra, sacerdotes católicos, cuyos nombres no quiero mencionar porque algunos de ellos están trabajando con los obispos locales, porque parece que algunos de los obispos locales en Inglaterra no están interesados en este concepto del ordinariato. Ellos lo pusieron bien en claro en un comunicado de prensa en el año 1993, cuando el primer grupo de anglicanos ingleses manifestó su deseo de volverse católicos. Los obispos de Inglaterra y Gales informaron al Vaticano que no estaban a favor de otorgar un ordinariato especial para los conversos ingleses, y eso causó un gran problema con el ecumenismo con los anglicanos de Inglaterra. Lo cual, de hecho, no hay... El arzobispo de Canterbury emitió una declaración conjunta con el arzobispo de Westminster, diciendo que
esto era algo sobre lo cual se podía conversar, sin herir de ninguna manera el ecumenismo. Esto es algo que también encontré en Inglaterra. La fe católica ha perdido importancia en muchos círculos católicos, lo cual es vergonzoso. Yo me reuní con varios sacerdotes en Inglaterra de varias diócesis, los cuales me dijeron de que no pueden aplicar en Inglaterra lo que ha sido establecido para Australia, hasta cierto punto, excepto con la diócesis de Sydney. Voy a hablar en general. Quiero ser honesto. La iglesia desea ser una iglesia misionera, pero se convierte en una iglesia de mantenimiento. Y la Inglaterra, temo decirlo, con honrosas excepciones, se ha convertido en una iglesia de mantenimiento. No hay ningún esfuerzo para llegar a las personas que no son católicas. Así es. No hay ningún esfuerzo y aquellos que tratan de hacerlo no reciben ayuda. Hoy en día en Australia, especialmente en Sydney, después de la visita del Santo Padre, hay un resurgimiento de la evangelización. Yo estuve ahí en el mes de junio. Yo estuve ahí por 3 semanas en Australia y en Timor Oriental y me sorprendió ver que una cantidad yo estuve con Tim Staples, el cual también estaba dando conferencias ahí, y tuvimos la oportunidad de ver los esfuerzos maravillosos que hacen el obispo Portier y el obispo auxiliar de Sydney. Pero esto es algo que no sucede en Inglaterra. Pero ahora, ¿quién sabe? Los anglicanos lo van a hacer. Pero no es solamente los anglicanos los que van a hacerlo. Eso también se debe al papel de las oraciones a Nuestra Señora de Walsingham, que son escuchadas. Nosotros no convertimos a nadie. Correcto. La gracia de Dios La gracia de Dios es la que obra. es la que convierte y toca los corazones. Nosotros podemos dar las razones para creer. Nosotros podemos explicar por qué deben convertirse al catolicismo. Y esa es nuestra tarea, pero nosotros mismos no podemos convertir a nadie. Y por esa razón las oraciones son tan esenciales. Padre, en Australia hubo una conferencia de católicos, y yo di una charla sobre la Sagrada Eucaristía, la misma charla que figura en el disco compacto. Y cuando terminé la charla, una dama se acercó para conversar conmigo y me dijo: Señor Sousa, yo lo escuché hablar a usted hace 2 años en una catedral y en ese tiempo yo era anglicana, pero ahora soy católica y vine a darle las gracias a usted. Y yo le dije: no, usted debe dar gracias al Señor. Lo que hice fue aclarar su mente por la confusión que tenía, pero fue la gracia del Señor la que la convirtió. Ahora bien, hay algo que dije al final de esta entrevista, lo cual fue esto: yo me alegro de todo esto, me siento orgulloso de este trabajo. Cuando empezamos esta campaña nos dimos cuenta que la tarea era de una magnitud enorme para traer a Inglaterra de regreso a la fe, para cristianizar nuevamente a Europa. Y yo pensé, debo estar loco en pensar siquiera en llevar a cabo esta tarea, pero tenemos que recordar que la Virgen le dio el escapulario marrón a San Simón Stock en Inglaterra. Exacto. El escapulario marrón es una institución inglesa y yo pensé, un momento, carmelitas. Hay una carta de referencias de la Madre María, la cual es la priora del único monasterio carmelita bizantino de Europa Occidental, el cual queda cerca de donde vivo yo, en Sugarloaf, Pensilvania. Ella le escribió una carta a sus hermanas carmelitas pidiéndoles que se unan a nosotros en nuestras oraciones para la conversión de Inglaterra. Y ella escribió cartas, padre, a los monasterios carmelitas de no sé cuántos países. Hoy en día vamos a publicar los nombres de las monjas que nos han enviado cartas de monasterios de América, de Canadá, de Portugal, de Irlanda, de Inglaterra, de India, de Brasil, de Portugal, de Sudáfrica y de muchos otros lugares. En estas cartas, las monjas carmelitas nos prometen orar por la conversión de Inglaterra. Ahora bien, tenemos entonces a las carmelitas orando con uno y eso significa que algo va a suceder. A propósito, yo voy a hacer una promesa aquí. Voy a viajar a Tierra Santa y cada vez que yo voy ahí, voy al Monte Carmelo y celebro la Santa Misa en la iglesia de Stella Maris, Nuestra Señora Estrella del Mar, porque la iglesia mira hacia el Mediterráneo. Y voy a incluir en mis oraciones, yo siempre oro por los carmelitas, quiero decir que la misa la dedicaré en oración a los carmelitas de todo el mundo. Y muchas personas cuando van ahí se sienten impresionadas de saber que el escapulario fue dado en Inglaterra. Exacto. A San Simón Stock y dicen, oh sí, ese es un hombre inglés. Exacto.
porque tuvo lugar en Inglaterra y fue ese regalo lo que reconstituyó a la Orden Carmelita, la cual se encontraba en decadencia en ese entonces. Pero prometo que yo voy a incluir mis oraciones por Inglaterra cuando yo esté ahí, no solamente por esta vez, sino cada vez que regrese, si Dios quiere. Entonces, esta va a ser una de mis metas que voy a cumplir. Eso va a ser maravilloso. Porque necesitamos oraciones. Exacto, con las monjas carmelitas orando con nosotros. Ellas son la conexión, ellas son las que apelan a nuestro Señor en una forma única y especial. Yo he mencionado el monasterio carmelita bizantino de la Anunciación en Sugarloaf. Es el único monasterio carmelita del rito bizantino en Europa Occidental. Solamente hay uno y se encuentra aquí en los Estados Unidos. Pero recuerde que esto no es Europa, estamos en Occidente, pero no es Europa. Muy bien, entonces debo decir el mundo occidental, que es el mundo occidental. Lo siento por el error, es el mundo occidental. Bueno, entonces yo tuve el privilegio de ir ahí con mi familia a misa todos los días. Queda a unos 3 kilómetros de nuestra casa. Pero la importancia de esto es orar la oración de los carmelitas y cuando uno lo hace recibe indulgencias, lo cual es algo muy especial de que un papa otorgue indulgencias cuando uno ora por la conversión de Inglaterra. Y la carta que le envié a la reina Isabel II me dio mucho ánimo porque su secretario me dijo que la reina había tomado debida nota sobre las expresiones de mi preocupación acerca del futuro del cristianismo en Europa. Porque yo sé que ella es una gran creyente. Así es, y esperamos en oración que tarde o temprano, que cuando la iglesia se separe del gobierno ahí en Inglaterra, regrese a casa, a Roma. Muy bien. Raymond, ha sido un placer tenerlo con nosotros nuevamente. Siempre es una alegría tenerlo para hablar sobre este tema y también quiero darles mis bendiciones en este gran día. Que el Señor los bendiga a todos y que por la intercesión de Nuestra Señora de Walsingham nos traiga más cerca a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero decir dos cosas. Una vez más, les pido que nos tengan presente entre sus facturas de gas y electricidad para que nosotros podamos pagar también todas nuestras facturas. También quiero decir que es tiempo de Navidad y no me gusta ir de compras a las tiendas. Ellas quieren mi dinero de Navidad, pero no me desean una feliz Navidad. No permitamos que se remueva Cristo de nuestra cultura cuando lleguemos al momento de hacer compras. Si a ellos no les gusta Cristo, entonces no les gusta mi dinero. Entonces sigamos promoviendo a nuestro Señor y que Dios los bendiga.